diagrama de tallo y hoja y el diagrama de pastel. Mi equipo está conformado por Diana Hernández, Evelyn Cortés, David Gómez, Frida Chauri, Vanessa Montalvo y Ariel Torres. Ok, vamos a comenzar explicándoles lo que es el diagrama de tallo y hoja. Esta es una técnica estadística utilizada para organizar y visualizar datos numéricos. Eso consiste en dividir nuestra cifra en dos, en tallo y el hoja. El tallo van a ser nuestros dígitos principales y la hoja el último dígito. Ellas pues un conjunto de números para enseñarnos a cómo tabular. ¿Ok? Analizando nuestro conjunto vemos que tenemos números con una sola cifra. Entonces esos van directamente hacia la hoja. Y como no tenemos nada del lado izquierdo, ponemos directamente en el tallo el número 0. Analizando nuestro conjunto vemos que tenemos cifras con dos números. Y aquí comparten el número 2. Ponemos nuestro 2 y aquí vemos que tenemos un 20 y un 21. Vemos que tenemos cifras con tres números y comparten el número 11. Entonces, nuestro tallo sería el número 11. Vemos que hay un 110 y un 115. Y luego también les puse cifras un poquito más grandes para también aprender a tabular. Y lo que comparten es el 100. Entonces, en nuestro tallo sería el número 100. Tenemos un 1000 y un 1006. Y prácticamente así se van a organizar nuestros números. Comenzando con nuestro primer ejemplo, dice: se están analizando la concentración de glucosa en sangre de un grupo de pacientes diabéticos. Se tienen los siguientes datos de concentración de glucosa en sangre. ¿Okay? Pues ya, una vez ya que tabulamos todo nuestro conjunto numérico, agregamos otra columna, que esa es la frecuencia absoluta, que es las veces que se repite cada conjunto de números. ¿Okay? Y pues ya si no, la sumatoria de la frecuencia absoluta nos da un número de 20. Tenemos 20 pacientes. Pues ya como conclusión podemos obtener de nuestra tabla que nuestro rango de niveles de glucosa en sangre van desde los 120 miligramos de azúcar por decilitro hasta los 215 miligramos por decilitro. Y también encontramos en nuestra tabla que la mayor concentración va desde los 160 a los 165 miligramos de azúcar por decilitro. Y pues ya para finalizar nuestro primer problema, vamos a graficar. Esto se va a graficar mediante un diagrama de barras junto con un histograma. Para poder graficar vamos a utilizar nuestra frecuencia absoluta y nuestro dato principal, que son la concentración de glucosa en sangre. Y porque si ven tenemos dígitos diferentes. Esto para poder graficar, para poder sacar nuestros datos del eje de las X, lo que hice fue agarrar un conjunto de datos, por decir un ejemplo, el segundo tallo, sume el dígito más pequeño que es 130 más el más grande que es 135, lo sumé y lo dividí entre 2 y nos dio un resultado de 132.5 y así sucesivamente con todos nuestros tallos hasta finalizar. Bueno, para continuar tenemos otro ejemplo de tallo y hoja en el que presentamos 25 pacientes con sus respectivas temperaturas corporales en grados Celsius. Entonces aquí tenemos los datos mostrados, pero estos no están acomodados en orden, sino que tenemos que acomodarlos antes de pasarlos a tabulación. Aquí ya tenemos, para mayor facilidad, acomodé ya los números de menor a mayor respecto a sus frecuencias que hay. Bueno, aquí ya están tabulados los datos. Como base tenemos el 36 grados y 37 grados. Solamente aquí las variables serían las décimas en cada uno de los datos proporcionados. Entonces se coloca uno por uno en todos los datos seleccionados por orden. Ya aquí tenemos una frecuencia acumulada de 15 datos proporcionados en el número 36, ya sean decimales, y de igual manera en 37 tenemos una frecuencia acumulada de bits. Bueno, aquí lo siguiente sería graficar y analizar los datos proporcionados.
Aquí en los datos proporcionados tenemos que la mayoría de los valores se concentran entre el rango de 36.8 grados Celsius y 37.1 grados Celsius. Esto se interpreta en este gráfico de esta manera. Los datos del 36.7 al 37.1 es su mayor frecuencia. Aquí tenemos un valor atípico en los datos proporcionados con un 37.3 que es nuestro valor máximo. Y pues de esta manera se grafica. En la parte vertical pusimos las temperaturas y en parte horizontal las frecuencias acumuladas. Bien, como último ejemplo tenemos relacionado con la medicina un ejemplo que toma en cuenta la presión sistólica de 25 personas. Como podemos ver, ya tenemos aquí los 25 datos. Como podemos ver, aquí ya se señala la cantidad de veces que se repite cada número en la secuencia de los 25 pacientes. Para poder continuar con el ejemplo, voy a explicarles cómo se realiza esta tabulación. Como se explicó al inicio de la grabación, contamos aquí con el número menor, que es 117 a 119, que tienen en común el número 11, que ya fue colocado en el área de detalle. Aquí, como podemos ver, tenemos un total de 5 números en total, del 117 al 119, y empezaríamos del menor al mayor para colocarlos en el área de la hoja. Empezaríamos con el número 7, que se repite una única vez, después con el número 8, que como podemos ver que se señala, se repite 2 veces, y finalizamos con el número 9, que también se repite 2 veces. Eso nos daría un total de la frecuencia acumulada de 5. Como podemos ver, aquí los números ya están acomodados de acuerdo a la cantidad en su última cifra y en la frecuencia acumulada, que como podemos ver, mayormente tenemos en el 12 una cantidad de 17, lo que nos da un total de 25 sumándolo al 5 y al 3. Para finalizar, tenemos el diagrama, que como se mencionó anteriormente, contiene un diagrama de barras y un histograma, que nos señala aquí, teniendo en cuenta los valores antes mencionados del 117 al 119, 120 a 130 y de 130, en este caso hasta el 135 para añadir el 132, podemos señalar aquí hasta el número en el que llegan respectivamente con la frecuencia acumulada y la presión aquí en la parte horizontal. Bueno, como siguiente ejercicio les vamos a explicar lo que viene siendo el diagrama de Pastel. Este, más que nada, es una visualización gráfica que nos da una cantidad de datos que nosotros tenemos que acomodar en lo que viene siendo el gráfico de Pastel de manera proporcional según su incidencia. Como ejemplo número 1 tenemos una entrevista que se hizo a un grupo de personas en las que se les hablaron sobre las enfermedades crónicas. 63 dijeron que tenían diabetes, 17 hipertensión y 20 personas tuvieron enfermedades
establecieron los tipos de cáncer con mayor incidencia a nivel mundial y son los siguientes: cáncer de pulmón, 1,8 millones de muertes; cáncer colorectal, 900,000 muertes; cáncer de hígado, 760,000 muertes; cáncer de mama, 670,000 muertes; y cáncer de estómago, 660,000 muertes. Aquí tenemos que calcular el porcentaje y graficarlo después en un diagrama de pastel. Para eso tenemos primero que sumar todas las muertes que hay para sacar el total, que en este caso sería 4,790,000 muertes. Y posteriormente, bueno, para sacar el porcentaje ya sabemos que es lo que queremos sacar, por ejemplo, 1,8 millones por 100 entre el total de muertes y 5 cada uno para sacar los porcentajes. Y para graficarlo, pues es igual, un circulito y pues ir graficando cada porcentaje, que en este caso, por ejemplo, el cáncer de pulmón quedaría como 37,6, el cáncer colorectal 18,8, el cáncer de hígado de 15,8 y el cáncer de mama 14 y cáncer de estómago 13,8. Y pues así sería el ejemplo número 2. Bueno, en el ejemplo 3 tenemos el siguiente planteamiento. Se entrevistaron a 50 personas a las cuales se les preguntó si tenían alguna enfermedad. En este caso ya los datos vienen agrupados, muchas veces vienen desacomodados. En ese caso nosotros tendríamos que acomodarlos normalmente. Y enseguida tenemos la frecuencia relativa. Esta se saca haciendo una división de algunos de los datos de aquí con el total, que es 50. Por ejemplo, 12 entre 50 y nos da 0,24. Enseguida tenemos el porcentaje, que ya la frecuencia relativa nos ayuda a sacar el porcentaje, únicamente quitaríamos los ceros. Y en el caso de que quizá queramos hacerlo en físico el diagrama, pues tendríamos que sacar los ángulos, es con una regla de 3. En este caso, tomamos el 24, lo multiplicamos con 360 y lo dividimos entre 100. Ya nos daría, por ejemplo, el ángulo de 86,4. Y de esta manera ya tendríamos nuestro diagrama.